Está circulando un meme por todos lados. Es una imagen, una infografía. Yo le digo meme porque al final pues es un tema que se circula por internet, ¿no? Está circulando esta imagen en donde comparan los tipos de cambio con la mejora económica. Y yo lo he visto en todos lados. Dice algo así, seguramente usted ya lo vio, ahorita lo subimos a nuestras redes, nomás para que tengamos el contexto de lo que estamos hablando. El tipo de cambio estable no significa una mejor economía. En 2018 el dólar estaba a 19,65, pero el kilo de huevo estaba en 28 pesos, por ejemplo. El kilo de aceite estaba en 30, el litro de aceite, perdón, estaba en 32, el kilo de arroz en 22, la tortilla estaba en 14. En 2023 el dólar puede estar en 18.75, pero el huevo está más caro. O sea, a comparación de cómo estaba en el 2018, donde el dólar era un poco más alto, hoy el huevo está en 54 pesos. Y bueno, esto se está politizando porque al final de cuentas todo es político. Pero el tipo de cambio, que no sé qué tanto es responsable o no el presidente de ello, el tipo de cambio y la inflación, pues terminan por ser dos cosas distintas. Escuche usted lo que dicen desde la Alianza de Pequeños Comerciantes sobre el alza de precios que se está sintiendo con todo y que el dólar esté bajando, porque una cosa no va con la otra. Escuchemos. Ahora toca hablar del precio del kilo de la tortilla, que sigue al alza. En el último mes ha incrementado su costo en 4%. Guerrero es el estado que más caro la vende, con 30 pesos kilo. Colima, 28 pesos. Tamaulipas, 27 pesos. Veracruz, Nayarit, Morelos, Jalisco, 26 pesos. Nuevo León, 25 pesos. Estas entidades tristemente lideran los precios más altos del kilo de tortilla en estos momentos. Hoy está triplicando su precio. Me están aquí regañando, con toda razón. El huevo en esta imagen, le estoy diciendo que está en 54, mucha gente lo está comprando en más de 90. A ver, pero el superpeso, ¿qué onda? Está bien bajo el peso, ¿no? O sea, ¿qué pasa con eso? Pues se supone que ahora sí está bajísimo y que es la moneda más apreciada. El Economista, por ejemplo, rompe piso de 18 unidades por dólar. Pedro Tello, explícanos, por favor, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué en esta narrativa tan politizada el peso tiene tanta importancia y el peso y el dólar tienen tanta importancia y al final vemos los incrementos sin importar lo que cueste el tipo de cambio? Son dos cosas bien distintas, lo entiendo, pero ¿por qué sucede? Cuéntanos. Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Vamos por partes. El peso se convirtió, o lo convertimos, en una especie de símbolo patrio de la actividad económica nacional. ¿Por qué? Bueno, pues porque en 1976, agosto de 1976, cuando se devalúa nuestra moneda frente al dólar y se acaba esa famosa paridad de 12 pesos con 50 centavos por dólar que se mantuvo durante más de 2 décadas, prácticamente se desató una crisis y una escalada inflacionaria que nos afectó a todos. Y lo mismo sucedió en 1982. Tú y quienes nos escuchan recordarán aquella famosa frase de defender el peso como un perro. Y aquella otra frase del presidente López Portillo que decía, presidente que devalúa, se devalúa. Y cuando se devaluó el peso a finales de aquel año 82, nuevamente se desató una escalada de precios impresionante que llevó incluso la inflación, para quienes nos están escuchando, a alcanzar un nivel de 175% en forma anualizada, por ahí del mes de octubre de 1983. Y después vino la crisis de 1994, el famoso error de diciembre, que tú lo recordarás y también quienes nos escuchen, cuando el entonces secretario de Hacienda señaló que prácticamente en el mercado cambiario habría condiciones para una depreciación de nuestra moneda y se desató una corrida especulativa contra el peso y se devaluó nuestra moneda. Y lo mismo ocurrió en el 2008 con la crisis inmobiliaria que en Estados Unidos desató la recesión mundial y que arrastró entre otros indicadores a nuestra moneda. Pues bien, el peso se ha convertido inevitablemente en una especie de símbolo patrio económico nacional. Y ahora que el peso está tan fuerte, en buena medida por una combinación de factores que van desde el hecho de que se está pagando un premio
por invertir en pesos y en instrumentos mexicanos mucho más alto del que se puede obtener por invertir en dólares y en instrumentos de inversión norteamericanos, entre otras cosas, bueno, pues resulta que asumimos que si el peso está fuerte, está fortachón, es porque la economía mexicana está fortachona y porque tenemos una presidencia de la República también muy fuerte, muy sólida y una economía en general en condiciones de auténtica jauja o de casi auge económico. Pero la realidad, Luis Auditorio, es mucho más compleja que esto. Y la pueden percibir todos los días las amas de casa y quienes van temporal o periódicamente a realizar la despensa para la compra de los alimentos y de aquello que necesita para atender los requerimientos propios o de los integrantes del núcleo familiar mes a mes o cada quincena. Porque entonces se dan cuenta que la inflación, al margen de que el peso sea muy bueno y esté entre las monedas, si no es que la moneda emergente más fuerte en este momento, pues la inflación sigue comiendo poder adquisitivo a los ingresos de las familias. Y la inflación sigue reduciendo el número de productos que se pueden llevar al hogar con el mismo monto de recursos para poder adquirirlos. Y la inflación sigue poniendo en aprietos las capacidades de las propias amas de casa para poder administrar apropiadamente el gasto familiar y para poder mantener un nivel de bienestar digno para cada uno de los integrantes del núcleo familiar. Así que yo diría que en este momento tenemos una combinación muy singular entre un peso absolutamente fuerte y de las monedas más importantes a escala mundial por cuanto a su relación con el dólar se refiere, y una economía que comienza a presentar signos contrastantes, en algunos sentidos de debilidad abierta, inversión productiva, por ejemplo, y en otros de fortaleza creciente, que generan una suerte de contraste entre los diagnósticos de dónde estamos parados y hacia dónde vamos en materia económica. Pero por otro lado, donde realmente cuenta la situación de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, que no es en los indicadores del INEGI o en el desempeño de las tasas de interés del Banco de México o en las declaraciones de la Presidencia de la República, sino en el bolsillo de las amas de casa, sino en la capacidad para mantener el bienestar de las familias mexicanas. Ahí la realidad de los grandes indicadores macro, entre ellos el peso fortachón, contrasta con la debilidad prevaleciente en la economía familiar. Así que sí, el peso es una suerte de símbolo patrio económico nacional, pero no tiene nada que ver con la verdadera realidad que se vive cotidianamente en la mayor parte de los hogares en México, Luis. Vaya, Pedro, nos das una explicación impresionante sobre este asunto, además haciendo pues el análisis histórico, o sea, desde ese 1976 que comienzan pues estas situaciones de ver al peso como un asunto de símbolo patrio. Hoy tenemos una situación en donde el peso pues parece que está bajando y la razón me llama la atención. Uno es por el premio de invertir en pesos, hay mucha gente que le está metiendo, vamos a ver cuánto están los bonos, la deuda, etcétera. Si te vas a los mercados internacionales, pues obviamente es atractivo porque pues aquí te están dando rendimientos muy altos y eso provoca también que se baje. ¿Esto continuará un poco? ¿Ves que continúe la baja del peso y aún así, aunque continúe, nada que ver con la inflación que va a seguir pues sufriendo y que vamos a seguir teniendo alta? Por supuesto, hay condiciones para suponer que el peso va a mantenerse fuerte frente al dólar. La más importante, insisto, es la diferencia entre lo que obtienes invirtiendo en pesos mexicanos y en instrumentos nacionales de inversión respecto a lo que puedes obtener invirtiendo en dólares y en instrumentos de inversión existentes en Estados Unidos. Esa es la más importante, pero no es la única, Luis. Entonces, a ver, ¿hay condiciones para que el peso siga fuerte? Sí. ¿Eso favorecerá el combate a la inflación? Sí, pero parcialmente. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquellos productos que compramos fundamentalmente en el exterior, alimentos, materias primas, empaques, etcétera, y que se utilizan para producir artículos que se venden en el mercado nacional y que compra usted y yo como consumidores, pues son productos que importamos a un precio en pesos más barato que el que teníamos hace escasamente unos meses. Eso reduce los costos de importación, reduce los costos de fabricación en México y evidentemente crea un margen para que estos productos lleguen a la mesa de los mexicanos con un precio, digamos que relativamente menor, aunque no completamente seguro de que así sea, porque hay productores y hay comerciantes que en el momento en el que fijan el precio final se les pasa la mano y establecen márgenes de ganancia que no parecen corresponder con el descenso en sus costos de importación o en sus costos de producción, pero sí favorece la inflación. Sin embargo,
Sin embargo, Luis Auditorio, lo que tenemos que tener en cuenta es que productos tan importantes como el maíz, como el huevo, que no dependen en sentido estricto, la tortilla, el maíz y el huevo, que no dependen en sentido estricto de importaciones, sino de producción interna, esos siguen al alza y vaya que siguen minando la tranquilidad de las familias mexicanas. Gracias, como siempre, querido Pedro, te mando un gran abrazo y te seguimos en tu red. Sígueme en Twitter, en @Petello Villagrán, y que este sea un buen inicio de semana para todos. Gracias, Pedro, de verdad.